Bueno, desde la sesión pasada vimos dos pares de letras que solamente se distinguen entre ellas por el punto, ¿no? Y vamos a verlas otra vez. Vimos la D y la D, la DAL y la DAL, recordemos DAL. Vimos la RA y la Z, una R y una Z, entre comillas. Zai, digo entre comillas porque así no lo pronunciamos nosotros, pero eso. Vimos, o sea, entonces estas dos letras son exactamente iguales en forma, pero solo se distinguen entre ellas porque una tiene un punto y la otra no. Igual la Ra y la Zai también se distinguen entre ellas porque una tiene un punto y la otra no. Entonces ahora vamos a ver otros dos pares de letras que exactamente se comportan exactamente igual. Son las mismas formas, pero solamente se distinguen por los puntos que traen, ¿no? Hay más de estas, pero por el momento nos vamos a conformar con ver 4. Vamos a poner el renglón. Y tenemos una cosa así, que bueno, las voy a poner todas. Es, insisto, la misma forma, pero solamente se distinguen por los puntos. Y esta también, ¿no? Entonces, tenemos esta, que es una S totalmente normal. S, se llama sin. Y tenemos esta con 3 puntos arriba, que se llama shin. La podemos poner así o algunos la ponen así. Entonces, este sonido debe ser perfectamente fácil para nosotros. Entonces, bueno, tenemos una sin y una shin. Y después tenemos esta, que es otro tipo de S, que generalmente se pone con un punto debajo. Es una S. Es un sonido muy semejante, pero tenemos que tener cuidado con la posición de los labios, ¿no? De manera que esta S se oye, como dicen los árabes, más flaca, y esta se oye más gorda, ¿no? Entonces esta se oye S, y esta es S. Y insisto, hay que hacer la diferencia. O sea, hay que tener muy presente que esta diferencia existe, esta diferencia funciona, y sí distingue entre unas palabras y otras, ¿no? No hay que caer como en este rollo de decir, bueno, es una S y las pronuncio como S y ya, ¿no? Y esta se translitera generalmente como una D con un punto debajo, y es una bo, es una D fuerte, bo. Alguna vez me dijeron que justo se pronuncia como extendiendo la lengua, poniendo los bordes de la lengua junto a las muelas y diciendo bo, como haciendo una especie de D, ¿no? Entonces consideramos que es una D y ya. Pero primero vamos a enfocarnos en estas y luego nos enfocamos en estas dos últimas. Estas letras yo me he dado cuenta de que la gente generalmente no... Hay algunas personas que tienen ciertos problemas con identificar el rasgo fundamental de esta letra, ¿no? Entonces, veamos cómo se escribe al inicio de una palabra. Al inicio de una palabra tenemos este dientecito, un tercero y sigue, ¿no? O sea, esto es nuestro rasgo principal. Y esta línea que vemos aquí es la línea que va a conectar esta letra con las siguientes letras. En medio es lo mismo, ponemos esto y otra vez, ¿no? Entonces ahí tenemos una S seguida de otra S. Y si la queremos poner al final, ponemos todo la letra, ¿no? Ponemos estos dientecitos y luego ponemos la colita, ¿no? Igual me gustaría decir qué errores he visto, pero igual quizá mejor para no confundir, vamos a dejarlo así. Y solamente imitemos esto, ¿no? Un dientecito, otro dientecito y sale. Luego aquí ponemos lo mismo y sale. Y ponemos esto al final y ahí están, ¿no? Y es lo mismo con esto es la sin, y es lo mismo con la shin, solamente que, como hemos dicho, las distinguimos por los puntos, ¿no? Entonces realmente no hay mucho problema,
Vamos a ver el nombre de la letra. Entonces aquí tenemos una S, luego tenemos una I y luego tenemos una N. Y ese es el nombre de la letra, ¿no? Ya deberíamos de saber, esto es una S, esto es una I larga y esto es una N. Entonces, ¿qué dice aquí? Sin. Si queremos ver el nombre de la otra letra, vamos a escribirla nada más para recordar. Tenemos este signo, una I y una N, y ponemos los dos puntos de la Shin y los dos puntos de la I, entonces tenemos esto, S-H, I y la N, Shin, ¿no? Entonces, insisto, realmente no debería de haber ningún problema, solo recordar esta formita, ¿no? Una suerte de W, que tiene una línea que conecta a esta letra con el resto de las letras. Y ya, básicamente esa es la situación, lo mismo para la Shin. Entonces, yo quisiera recalcar algo que dije desde el principio, que no es gran problema, solo son letras. Son letras que sí tienen formas diferentes y hay una lógica diferente, pero no son realmente un problema, ¿no? O sea, son letras independientes, las leemos unas detrás de las otras y ya está, ¿no? Y entonces pasemos a las otras dos. Las otras dos, quizá hasta el punto yo no me he dedicado mucho a hablar de cómo se escriben las letras, porque yo pienso que es suficientemente transparente, ¿no? Pero en estas letras sí vale la pena hacer la anotación de que, por ejemplo, esta, aquí la voy a escribir para que, ¿no? Pero entonces empezamos desde el centro, hacemos una bolita, luego hacemos un dientecito y hacemos la colita que sale, ¿no? No es muy complicado, la verdad. ¿Y cómo se escriben adentro de la palabra? Pues exactamente lo mismo. Ya hemos visto consistentemente que hay estas letras, vamos a poner la sin otra vez, que tienen una colita cuando están solas o cuando van al final. Y que esa colita se quita cuando las juntamos con las otras. Entonces es exactamente lo mismo con la sod, ¿no? La sod, ahí la tenemos sola, y si la ponemos al principio es lo mismo. Hacemos la bolita, hacemos este dientecito y una línea que sale y que nos va a conectar la sod con el resto de las letras. Y lo mismo para la wad, ¿no? Simple y sencillamente le ponemos un punto y es exactamente la misma cosa. Podemos ver entonces el nombre de la sod, porque ya sabemos estas letras, la sod, y ahí está, ¿no? Ningún problema. Tenemos la S, una A larga y una, que ya vimos la lección pasada, una D al final, ¿no? Sod, ningún problema, sod. Todo está bien. Y la bod es lo mismo, pero con un punto. Entonces ponemos una D, la A y una D normal. Bod. No hay gran problema, ¿no? Entonces, una vez más, yo lo que estoy queriendo hacer por el momento es que veamos las letras completas. Ya después podemos practicar y demás, pero a mí lo que me interesa es que las veamos todas, que veamos cómo se escriben y que una vez que hayamos hecho eso, empecemos a leer poquito a poco, ¿no? De todas maneras, a ver, uno no puede esperar aprender el alifato si uno no practica, ¿no? O sea, aquí yo estoy como haciendo esto para que se vean las letras, para que se entienda más o menos la lógica, pero esto es una cosa que tenemos que hacer nosotros en nuestras casas, ¿no? Entonces ya, por ahí voy a dejar. Recordemos simple y sencillamente, una vez más, la sin, la shin, la sod y la bod, ¿no? Recordemos que esta colita se quita y se
para que se conecten con las demás. Estas letras, una vez más, se conectan para todos lados. Vamos a pensar que venimos de aquí, ponemos una S y salimos, ¿no? Igual, venimos, supongamos que esto es una B, ¿no? Entonces pongamos aquí una B, terminamos como, bueno, esto quizá es importante porque estas letras sí se podrían escribir una detrás de la otra sin levantar la pluma del renglón, pero con la SOD y con la DOD se podría hacer, y de hecho se hace, pero bueno, para efectos prácticos voy a señalar que podríamos hacer esto, una B, separamos la pluma del renglón y escribimos la SOD y ya está, ¿no? Sí se puede hacer lo otro, podríamos hacer así, ¿no? Y simple y sencillamente quitar la pluma del renglón. Pero justo también eso es una cosa que me he encontrado, ¿no? Con personas que quieren aprender, que de pronto por alguna razón se genera una suerte de ansiedad en la cual no se quiere despegar la pluma del renglón por alguna razón. Y esto no es así, o sea, podríamos escribirlas todas separadas y ya está. O sea, no hay realmente una necesidad de dejar la pluma ahí pegada al renglón. Y entonces eso. Entonces vamos a recapitular, ¿no? Vamos a recapitular una vez más. ¿Qué hemos visto? Hemos visto las vocales, ¿no? Y voy a ponerlo en grande para que tengamos un pequeño repasito más fuerte, ¿no? Tenemos las vocales, que ya debemos tenerlas muy presentes. Una A larga, una U larga y una I larga, ¿no? Eso ya lo tenemos. Tenemos además la famosa familia de la cazuela. Ba, ta, za, las que son exactamente iguales. Esta, la nun y la ya, que ya está adentro de nuestras vocales, ¿no? Ahí está. Entonces, alef, waw, ya. Luego tenemos la ba, ta, za, la nun y la ya. Después vimos estas otras, ¿no? Estas tres. Jim, ha, ha y ja. Ya están también. Y además tenemos las que vimos en la sesión pasada, dal, dal, ra, r, zay, ya están también, que como recordamos, estas junto con el alef y con la waw no se pegan a la izquierda. Y por último tenemos lo de esta lección, es sod, bod, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, claro, y además tenemos los signitos de las vocales, ¿no? Vamos a usar los sod en este caso. Tenemos este signito arriba, que es una A breve, so, solo so. Luego tenemos este signito abajo, que es una I, si sería en este caso, y en este una U breve, su, y ya, no es mayor cosa. Entonces vamos a irlas poniendo, ¿no? Entonces por un lado tenemos las vocales A, U, I. Tenemos las vocales breves, una rayita arriba es una A, una U chiquita arriba es U, y esta rayita abajo es una I. Tenemos la familia de la cazuela, ba, ta, za, nun, y la ya, que está aquí arriba también. Y entonces tenemos ahora estas, jim, ha, ja, dal, val, ra, zay, sin, shin, sod, bob. Esto debemos de repetirnos una y otra vez, ¿no? Hagamos planas de esto, escribámoslas, pongámosles que esta es una B, esto es una T, esto es una Z, la N, la I, Jim, como les había puesto, la J con una H con un punto abajo, la J, Dal, Dal, Ra, Zay, Sin, Shin, como lo queremos poner,
la sod con el punto abajo y la bod con un punto abajo también. Repasemos esto una y otra vez. O sea, yo lo que recomendaría es que, insisto, se vieran los videos más de una vez, varias veces, para que vayamos internalizándolas de a poco. Y así vamos progresando. En realidad ya nos falta relativamente poco. Insisto, vamos a tener un repaso, ¿no? Ya que hayamos completado todas, ya que hayamos visto las formas, vamos a tener ese repaso, pero ya integrándolas todas para que empecemos a leer, ¿no? Y entonces empezamos a estudiar árabe también, ¿no? Pero ya quitando las letras un poco de lado, voy todavía en las primeras sesiones donde veamos la escritura como tal. Voy a volver a esto y vamos a hablar de transliteración y vamos a hablar de cómo pasamos, cómo transcribimos, transliteramos. Ya también hablaré de estos dos términos, las palabras escritas en el alifato con el sistema alfabético latino, abecedárico si queremos. Pero yo recomiendo esto. Quizá no es lo mejor para todos, pero sí, o sea, podemos empezar así y con práctica y claro, si queremos y si tenemos la voluntad, definitivamente lo vamos a aprender, ¿no? Entonces, bueno, por el momento voy a dejarle aquí y nos vemos a la otra.